La semana pasada habíamos iniciado un estudio en el libro de Esther. Estamos pretendiendo, si el Señor así lo permite, en 4 domingos poder ver el libro completo. No olvidemos cuál es el tema de este libro. De una manera providencial, Dios está librando a su pueblo de la extinción para permitir que sus promesas de un Salvador que vendría de allí fuese cumplida. La semana pasada vimos el problema que se suscitó en la corte luego que Asuero mandó a buscar a la reina Vasti y ésta se negó a venir. La recomendación de sus sabios para buscar una sustituta y cómo en la providencia de Dios, Esther, una joven judía que estaba en el exilio, es decir, en Persia, llega a ser la reina. El capítulo 2 había terminado con un evento aparentemente incidental, donde se relata cómo 12 eunucos molestos con el rey estaban haciendo un complot contra él. Mardoqueo revela la trama, es investigada y son juzgados y condenados. Así que nosotros llegamos al capítulo 3 y pudiéramos imaginar que debe de iniciar quizás con una exaltación de alguien, de Mardoqueo por lo que había hecho. Sin embargo, no. Mardoqueo no se vuelve a mencionar inmediatamente, sino que más bien vemos la exaltación de una persona que se convierte en el quinto personaje central e importante de todo este libro. Y como sucede con frecuencia en los reinos del mundo, recibe honra no el que la merece, sino el que de alguna manera logra el favor de aquellos que están en autoridad. Capítulo 3, versículo 1 dice: después de esto el rey engrandeció a Amán y lo ensalzó y estableció su autoridad sobre todos los príncipes que estaban con él. Habían sido mencionados 7 príncipes principales en los primeros 2 capítulos. Sin embargo, el rey Asuero, por una razón que no se nos explica, toma a este hombre y lo pone como primer ministro por encima de todos los demás, menos de él mismo. Fue colocado en una posición tal que todo el mundo se inclinaba y se postraba ante él por instrucciones expresas del rey. En el versículo 2 dice: porque así había ordenado el rey en cuanto a él. Pero al igual que ocurrió o que había ocurrido unos años antes, cuando el imperio no era el persa sino el babilónico. Ustedes recuerdan Daniel 3, cuando en medio de esa gran multitud habían 3 jovencitos que no se postraron ante la estatua. Una vez más aparece aquí una excepción. Dice la escritura que Mardoqueo no se postraba ni se inclinaba. Aunque la honra y el respeto a las autoridades es algo que está claramente ordenado en la palabra de Dios, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, este tipo de postrarse, tipo de adoración, era prohibido claramente por la ley de Dios. No tardó mucho en que los siervos del rey notaran esta conducta de Mardoqueo y empezaron a insistir con él que obedeciera la orden imperial. ¿Por qué traspasas el mandato del rey? Mardoqueo les revela que era judío. Así que ellos finalmente decidieron denunciarlo para ver, como dice el texto, si la palabra de Mardoqueo era firme, porque él le había declarado que era judío. ¿No se parece a algunas ocasiones en lo que ocurre con nosotros en diferentes ámbitos cuando declaramos que somos cristianos y nos oponemos a ciertas costumbres en diversas instituciones y aparece alguien que dice: yo voy a ver si es verdad que tú vas a mantener eso, y empieza a hacer las denuncias? ¿A cuántos creyentes no les ha costado el puesto ser íntegros y obedecer a Dios a pesar de las consecuencias? Pero es en el versículo 5 del capítulo 3 donde se desata la tormenta. El tema nuestro hoy es un rayo de luz en medio de la tormenta. Empiezan a levantarse tiempos peligrosos, dificultades, no solamente para Mardoqueo, sino para todo el pueblo de Dios. Porque cuando Amán ve que Mardoqueo no se postra ante él, dice la escritura que se llenó de furor.
Y la palabra que se traduce furor es una palabra que significa una ira violenta con deseos de venganza. No es solamente que, como decimos nosotros en República Dominicana, que cogió un pique. No. Es que se molestó tanto que se llenó su corazón de deseos de hacerle mal a Mardoqueo. Ya hemos hablado de que hay 5 personajes principales en toda la historia. Sin embargo, aquí nos encontramos con un protagonista no humano que aparece por tercera vez y que denota el estado de corazón de los paganos: la ira, el enojo. Es algo que aparece tanto en este libro. Primero Asuero, luego los eunucos y ahora Amán. Sin embargo, la ira nunca es buena consejera. Y nosotros podemos ver que aunque sus decisiones contribuyeron al plan de Dios, objetivamente evaluadas no fueron decisiones buenas ni sabias. Por otro lado, la ira es la reacción más natural de seres humanos egocéntricos que se creen ser el centro del universo. Y cuando las cosas no funcionan como ellos quieren o creen, se airan. Analicemos las veces que nosotros nos airamos por algo. Y nos sorprenderá darnos cuenta que en la mayoría de las ocasiones es porque sencillamente las cosas no son como nosotros queremos. O las cosas no son como a nosotros nos gustan. Es que aunque no lo digamos, en lo más profundo de nuestro corazón, creemos que somos las personas más importantes. Creemos que es importante que las cosas sucedan como nosotros queremos. El enojo de Amán fue tan grande que se propuso no solamente castigar a Mardoqueo, sino también castigar a todo el pueblo judío. Ahora, preguntamos, ¿es lógico que en un momento determinado alguien hace que tú no quieres y tú averiguas de qué nación es y decides castigar a él y a toda la nación que ni siquiera sabe lo que está pasando? ¿Era esta una ira ciega e insensata o tenía algún otro tipo de raíz? Bueno, aunque no todos están de acuerdo con esto que voy a decir, pero muchos sí piensan que había algo más. En el capítulo 3, versículo 1, había dado un detalle que yo no lo mencioné a propósito, pero lo voy a mencionar ahora. Dice versículo 1 que Amán era agageo, es decir, descendiente de Agag. ¿Y quién era Agag? Bueno, no sé cuántos recuerdan en 1 de Samuel, capítulo 15, cuando Saúl se iba a enfrentar a los amalecitas, que Samuel le dijo de manera particular: destrúyelos a todos y no perdones a nadie. Pero cuando Samuel llega, se da cuenta que Saúl se le ocurrió perdonar al rey amalecita que se llamaba Agag. Así que posiblemente estos agagueos sean descendientes de este rey. ¿Y por qué Dios había dado una orden tan fuerte? Bueno, tendríamos que remontarnos al capítulo 17 del libro de Éxodo, cuando el pueblo había cruzado el Mar Rojo y el pueblo de Dios iba bajando hacia Sinaí. Los amalecitas se le opusieron. Ustedes recuerdan esa famosa escena donde estaban en batalla y cuando Moisés levantaba la vara, prevalecían, y cuando la bajaba, entonces el enemigo ganaba. Bueno, era precisamente contra los amalecitas. Es por eso que desde ese entonces Dios había dicho: yo borraré por completo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Cuando Saúl perdona a Agag, Samuel no solamente le dice de parte de Dios que él va a ser desechado por su desobediencia, sino que el mismo Samuel ejecuta a Agag. Así que probablemente los descendientes de Agag a lo largo del tiempo crecieron oyendo esta historia y cultivando una animadversión hacia los judíos, como ha sucedido con otros pueblos en toda la historia que crecen con enemistades ancestrales que se mantienen aún hasta el día de hoy. La historia contada por los pueblos en pugna siempre es diferente. Usted estudia pueblos que son enemigos y eventos iguales son contados desde ópticas diferentes. Así que quizás Amán había crecido escuchando esta historia y cultivando en su corazón un odio hacia los judíos. El punto es que Amán planifica para un día que los judíos sean exterminados y escoge este día echando suertes.
en el versículo 7 del capítulo 3, dice que echaron suertes para determinar qué día se iba a materializar su macabro plan. Este proceso de echar suertes era muy común en Oriente y muy parecido a lo que se hace hoy de echar los dados. No estamos diciendo que era de esa forma, pero era algo parecido, porque los paganos creían en el destino, en la suerte, en la casualidad. Quizás alguien familiarizado con las Escrituras puede decir: pastor, pero hay casos donde la voluntad de Dios se buscó echando suertes. Sí, pero para los judíos era muy claro lo que dice Proverbios 16:33. La suerte se echa en el regazo, mas del Señor viene toda decisión. Nosotros vemos eso en el libro de los Hechos. Cuando los apóstoles deciden sustituir a Judas, dice que echaron suertes para elegir entre cuál de los dos iba a ser el sustituto. En este caso que estamos estudiando, ¿en qué fecha cayó la suerte? Bueno, dice que en el mes 12, que es el mes de Adar. Si calculamos que los eventos están ocurriendo en el mes primero, entonces llegamos a la conclusión de que ese día vendría 11 meses después. Aún la mano de Dios estaba detrás de todo, dando tiempo y oportunidad para que las cosas funcionaran. Ahora, aunque Amán tenía mucha autoridad como primer ministro, no era tanta como para tomar una acción de este tipo sin la autorización del rey. Es por esto que él se acerca al rey y le dice lo siguiente: rey, hay un pueblo esparcido y diseminado en todas las provincias de tu reino. Es interesante que él no le dice qué pueblo es. Él le dice: hay un pueblo. Y luego añade: sus leyes son diferentes de las de todos los demás pueblos y no guardan las leyes del rey, así que no conviene al rey dejarlos vivos. Ustedes ven cuando los hijos van a pedir un permiso y saben que hay posibilidades de que los padres le digan que no por ciertos elementos. Bueno, los hijos tratan de buscar el permiso sin mencionar aquellos elementos que posiblemente decidan la balanza a uno u otro lado. A través de la historia nosotros sabemos que el pueblo judío, donde quiera que estaba, prosperaba. Y no solo prosperaba, sino que era parte importante de las sociedades y de la economía de los países donde participaban. Así que posiblemente no podemos dudar ni debemos dudar que la contribución del pueblo judío para esta época en el imperio medo-persa era significativa. Por otro lado, la forma en que Amán lo expresa es algo que da testimonio de algo que los mismos judíos no habían querido dar testimonio. Dice: es un pueblo cuyas leyes son diferentes a nosotros. Es un pueblo rarísimo, es diferente. Claro que eran diferentes, no era para eso que Dios lo había llamado. No nos dice el Antiguo Testamento que Dios escogió precisamente a Israel para hacerlo diferente a todos los demás pueblos. Y precisamente por las resistencias de ellos ser diferentes y de querer ser igual a los otros pueblos y desobedecer a Dios, era que en este momento histórico estaban esparcidos por todo lugar. Así que Amán convierte sus intereses personales en intereses de Estado. Nos parece conocido, ¿verdad? No solamente en nuestra nación. Eso es algo que ocurre, no importa el sistema político. Con cuánta frecuencia muchas de estas cosas que están pasando en una monarquía tan absoluta como esta, ocurre aún en nuestros días, independientemente del sistema político que reine. Porque el problema no está en el sistema, el problema está en el corazón del hombre. Así que Amán tiene una inquina particular contra el pueblo y contra Mardoqueo, y se lo presenta al rey ocultando detalles y convierte sus deseos personales en un beneficio para el reino. Y le dice al rey: no conviene al rey dejarlos vivos. No es por mí, rey Asuero, es por ti. No te conviene que vivan. Amán estaba tan obsesionado con destruir a Mardoqueo y a su pueblo que estaba dispuesto a pagar 10,000 talentos de plata para los tesoros del rey. No fue solamente que buscó la autorización, sino que quiso motivar al rey. Mira, yo te voy a dar 10,000 talentos de plata. Ahora, cuando esas cifras aparecen en las Escrituras, nosotros a veces nos perdemos porque no tenemos noción de qué tanto o qué tan poco era. Así que cuando hablamos de
de 10,000 talentos, estamos hablando de 375 toneladas de plata. En esa época, la plata era el patrón monetario en Persia. Y 10,000 talentos serían 375 toneladas de plata. Si usted quiere saber cuántas libras son, multiplique 375 por 2,000 y tendrá una cantidad exorbitante. El historiador griego Heródoto, que lo habíamos mencionado la semana pasada, dijo que esa cantidad era aproximadamente 2/3 del ingreso anual del imperio persa. En otras palabras, era los ingresos del imperio persa en 8 meses del año. Uf. ¿Y era Amán tan rico para eso? Bueno, definitivamente rico era, vuelvo y digo, en todos los sistemas. Cuando se está pegado del poder, los hombres buscan la vuelta y terminan enriqueciéndose. Y no estamos especulando. Más adelante en el capítulo 5, cuando él llega delante de su esposa y sus amigos a hablar de sí mismo, muy emocionado por una invitación que le habían hecho, dice que él empieza a hablar de su gloria y de sus posesiones. O sea que él tenía un par de torrecitas y otras influencias. Pero definitivamente eso era demasiado dinero para una sola persona. Así que muy posiblemente él estaba pensando pagar eso con los despojos que iba a confiscar a los judíos a lo largo de todo el imperio. Bueno, pero nosotros esperamos que un rey de un imperio tenga un poco de sabiduría y se dé cuenta de que hay algo raro ahí. Así que nosotros podemos esperanzarnos en la respuesta de Amán. Pero cuando llegamos al versículo 10, somos defraudados. El rey Asuero ni siquiera pregunta. Ni siquiera pregunta ni investiga. Sencillamente, en un acto de simpleza monárquica, le entrega su anillo para sellar decretos. Este tipo de anillo no era como el anillo que usamos tú y yo, el anillo de bodas o anillos sencillos. Eran anillos que tenían una inscripción. Los decretos se escribían en una especie de pergamino, luego se enrollaban y se sellaban con un poco de arcilla blanda. Y sobre esa arcilla blanda se presionaba el anillo de manera que la inscripción quedaba allí. No solamente sellando, sino diciendo, eso es orden del rey. Y en Media y Persia, aquello que era sellado con el anillo del rey no podía ser revocado. Tal poder tenía. Ya es algo grande que le entreguen a alguien un cheque firmado y sin cantidad, un cheque en blanco. Eso era prácticamente lo que estaba haciendo Asuero. Me llama la atención cómo el escritor sagrado, es decir, el que escribe el libro de Esther, por primera vez en su relato se refiere de una manera diferente a Amán. En el versículo 10 dice que Amán era enemigo de los judíos. En esa época, decir enemigo de los judíos era exactamente lo mismo que decir enemigo del pueblo de Dios. Y es precisamente a ese enemigo que este rey con un poder absoluto le está concediendo libertad para hacer lo que él quisiera. Nos llama la atención pensar que el rey está dando una autoridad y es totalmente ajeno a la realidad de que él estaba apoyando y firmando la sentencia de muerte de su propia esposa. Algo que tampoco Amán sabía, pero Dios sí, porque estaba detrás de todo. El decreto se redacta y se envía a las diferentes autoridades a lo largo de todo el imperio persa y era muy específico. ¿Cuál era el propósito de este decreto? Oigan cómo lo explica el versículo 13. Destruir, matar y exterminar a todos los judíos, jóvenes y ancianos, niños y mujeres, en un solo día. Y añadía, y sus posesiones dadas al saqueo. ¿Ustedes saben lo que implicaba esto?
No solamente que todo aquel que tenía cierta animadversión hacia los judíos se levantara para exterminarlos, sino con esta última parte de sus posesiones dadas al saqueo, podía motivar que aquellos que no tenían antipatía hacia este pueblo, pero sí corazones codiciosos y sin escrúpulos, se unieran a la ejecución de este holocausto. No es solamente hoy que existen personas así. Volvemos y decimos, el problema está en el corazón caído del hombre. Nos llama muchísimo la atención cómo dice que los correos salen apresuradamente por la orden del rey. Cuando uno escucha esto, daría la impresión como de que hay que resolver eso pronto porque ya viene el tiempo. No, faltaban 11 meses. El día acordado para la masacre era 11 meses después. ¿Por qué la prisa? No lo sabemos. No sabemos si Amán quería torturar emocionalmente al pueblo o establecer desde ya que ese pueblo no era bien visto a los ojos de la corona. No sabemos, pero definitivamente había una maldad y unas tinieblas fuertes circundando al pueblo de Dios. Este capítulo termina, el capítulo 3, con una escena muy, pero muy contrastante. Dice el último versículo: y mientras el rey y Amán se sentaron a beber, la ciudad de Susa estaba consternada. Hermanos, pensemos en esto. Eran naciones diferentes a nosotros. Ellos estaban acostumbrados a guerras, a muertes. Pero como quiera, estamos hablando de la orden de una matanza a una nación que está esparcida por todo el imperio y que posiblemente ha hecho mucho bien al imperio. Y en medio de todo eso, ¿qué estaban haciendo Asuero y Amán? Bebiendo. Es totalmente contrario a lo que dice Dios en Proverbios capítulo 31, versículos 4-5. No es para los reyes Solemuel, no es para los reyes beber vino, ni para los gobernantes desear bebida fuerte. No sea que beban y olviden lo que se ha decretado y perviertan los derechos de todos los afligidos. Eso era exactamente lo que estaba ocurriendo. Exactamente lo que estaba ocurriendo. Ahora bien, si nosotros estamos aquí de cerca viendo esta historia, nos damos cuenta que hasta este momento las cámaras han estado enfocando todo el tiempo hacia la corte y lo que pasa en ella. A partir del capítulo 4, el enfoque cambia y entonces se dirige hacia aquellos afectados por este malvado decreto. Cuando llegamos a los primeros 4 versículos del capítulo 4, vemos la reacción. Dice que cuando Mardoqueo se entera, rasgó sus vestidos, se vistió de cilicio y ceniza y salió por la ciudad lamentándose con grande y amargo clamor. Pongámonos en el lugar de Mardoqueo. Él había hecho lo correcto, pero muchas veces hacer lo correcto no necesariamente nos libra de tener un sentido de culpa, aunque no sea cierto. Él quizás estuviera pensando: por culpa mía está sucediendo todo esto. Y vuelve y piensa: pero yo hice lo correcto. La tormenta se había desencadenado porque él había rehusado postrarse ante Amán. Y nosotros vemos aquí a Mardoqueo sumido en un cuadro de profundo dolor, manifestado de la forma culturalmente aceptable de la época. Rasgar los vestidos es algo que nosotros vemos en la Escritura frecuentemente como una manifestación de tristeza, de dolor, de indignación. Vestirse de cilicio y ceniza era vestirse con una ropa como con una tela hecha de pelo de cabra. Era como este tipo de ropa, de tela con la que se hacen los sacos hoy. Usted va a un mercado y usted encuentra un saco de vegetales, de zanahoria, de plátano, un saco de papas. Esa era la tela. Cuando los hebreos estaban tristes o había algo que los afligía sobremanera, ellos se vestían con esta tela, dando una impresión de descuido, de no estar pendiente de lo exterior. Era un vestido que le quedaba suelto. Y a veces se sentaban sobre montones de ceniza al tiempo que se las tiraban arriba.
era para dar una apariencia abandonada. Pero no solamente eso, sino que dice que él salió caminando en público, clamando y lamentando a viva voz. Era una cultura como cultura muy expresiva emocionalmente. Yo creo que todavía al día de hoy esa zona tiende a ser muy expresiva culturalmente. De hecho, usted lo ve, independientemente, no lea donde no digo nada, usted lo ve en la forma en que se expresan cuando tienen conflictos. Quizás el occidente dice, vamos a tener problemas. Ellos dicen, vendrán la madre de las batallas. O sea, es una forma como muy expresiva. Yo no estoy diciendo quién tiene razón y quién no tiene razón. Estoy hablando de algo cultural. Y hermanos, permítanme hacer una disgregación con esto. Cuando nosotros leemos las Escrituras, tenemos que tener reglas claras de interpretación. Y tenemos que tener cuidado de no querer aplicar a nuestras vidas cosas que no son para nosotros, porque son expresiones culturales. Debemos aprender a diferenciar en las Escrituras lo que son expresiones culturales de principios absolutos. Lo digo porque hoy hay una moda en muchas iglesias de empezar a meter elementos del judaísmo, de la cultura judía, que no tienen que ver nada con el cristianismo. Así usted se topa fácilmente con algún creyente que en algún contexto evangélico le dice, ay, estoy haciendo cilicio. Y llaman a eso acostarse en el piso o en una cama dura. Bueno, mi hermano, si tú quieres hacer eso no hay problema, pero no hay instrucción ni mandato al respecto. He estado en congregaciones donde alguien se aparece con un sofá, no un sofá, no, un sofá. Eso es un cuerno largo para tocarlo, como parte de la alabanza. Y eso parece como muy espiritual, parece como, wow, estamos volviendo a los orígenes. Es que eso son expresiones culturales que nosotros tenemos aún dentro de nuestro propio país. No es lo mismo un funeral en la Blandino de la Lincoln que en otro lugar. Hay lugares aquí donde lo cultural es que todo el mundo se pone malo. Ay, hay que agarrarlo, se saca. Al punto que hay un segmento de la población que tiene esta costumbre que dice que otro segmento no ama a sus seres queridos porque no se pone malo. Son elementos culturales que nosotros tenemos que tratar de no trasladar porque no fueron dados para eso. Ahora bien, habiendo dicho esto, déjeme decir que no solo Mardoqueo respondió de esa forma, sino también todo el pueblo. Dice versículo 3, había entre los judíos gran duelo y ayuno, llanto y lamento, y muchos se acostaban sobre cilicio y ceniza. Así que no sabíamos cómo era el estado del pueblo antes de esta situación, pero definitivamente en esta situación, en esta aflicción nacional, tiene que haber habido una mayor unidad entre el pueblo. Es por eso que un autor dice, el sufrimiento nos saca de nuestras casas y nos pone en contacto con nuestros vecinos. Y él cita a un conocido que estaba en Florida cuando pasó el huracán Andrew. Y este hermano dijo, el huracán derribó nuestras cercas y finalmente tuvimos que conocer a nuestros vecinos. En otras palabras, las aflicciones mueven a los hombres a unirse. Las doncellas y los eunucos de Esther le informan de la condición de Mardoqueo. Ella vivía aislada allí en el palacio. Ella no tenía un radio ni una televisión donde oír las noticias. Eran otros tiempos. Ella no sabía lo que estaba pasando en el mundo exterior. Cuando se entera, dice la Biblia, que se angustió en gran manera, porque no sabía lo que estaba pasando con Mardoqueo. Así que preocupada, le envía ropa para que se quite el cilicio y se vista. Pero dice que Mardoqueo no lo aceptó. Y aquí es el momento en que entonces la reina Esther entra en escena. Preocupada, manda a preguntar qué es lo que está pasando. Y su primo no solamente le da todos los detalles, incluyendo lo de la plata ofrecida por Amán, incluyendo una copia del edicto, sino que le manda a hacer una petición. Y le dice, Esther,
necesitamos que tú intercedas delante del rey para que los efectos de este decreto sean destruidos. Pero cuando el eunuco le da el mensaje de Mardoqueo a Esther, ella responde: Mardoqueo, todos aquí saben que hay una ley que demanda que cualquier persona que venga delante del rey debe ser llamado antes por él. Si a alguien se le ocurre entrar en la presencia del rey sin ser llamado, con una simple señal del rey, esa persona es ejecutada. Solamente había una excepción: que el rey ese día estuviera de buen humor y le extendiera el cetro. Y entonces esa persona era librada. No creo que sea una negación absoluta de Esther. Yo no creo que el sentir haya sido: tú eres loco. No, yo no voy a hacer eso. No, yo no voy a hacer eso. No es tanto eso. Es como, ¿tú sabes lo que tú me estás pidiendo? O sea, ¿tú estás claro lo que eso significa? Y podemos pensar eso porque finalmente ella hizo lo que tenía que hacer. Para nosotros puede ser difícil entender algo así. Pero no era la pareja presidencial de un país democrático. Ni siquiera era la pareja real de un país monárquico de nuestros días. No, era un tipo de monarquía absolutista, donde el rey tenía la vida de todo el mundo en sus manos. Presentarse delante del rey sin ser llamada era arriesgar su propia vida. Podemos imaginar, si nos ponemos en el lugar de Esther, lo que estaba pasando por su cabeza. Una ley en su contra. Un hombre no muy cuerdo, por lo que nosotros hemos visto. Un hombre iracundo, un hombre violento, un hombre temperamental. En otras palabras, un hombre impredecible. Y aparte de eso, el tiempo no ayudaba. Hacía 30 días que ella no había sido llamada. En otras palabras, ella podía pensar: el rey no está en mí. El rey no está en eso. Cuando Mardoqueo recibe su mensaje, le responde: no pienses que estando en palacio del rey solo tú escaparás entre todos los judíos, porque si permaneces callada en este tiempo, alivio y liberación vendrán de otro lugar para los judíos, pero tú y la casa de tu padre perecerán. Y quién sabe si para una ocasión como esta tú habrás llegado a ser reina. Hermanos, yo creo que este es el pasaje central de este libro y el más conocido de todo el libro. Mardoqueo no tenía ninguna duda de que Dios libraría al pueblo de alguna manera, porque él sabía que Dios no iba a permitir que su plan fuera frustrado ni por hombre ni por imperio alguno. Eso era imposible. Y él sabía que aunque él y Esther fueran muertos, al final Dios usaría a alguien para salvarlos y para seguir llevando a cabo su plan. Él estaba convencido de eso. Mardoqueo sabía que Dios no nos necesita para obrar y para cumplir sus promesas. Hermanos, nadie, absolutamente nadie, por útil que sea o que parezca, es indispensable en los planes de Dios. Porque Dios siempre puede usar a otros. Así que es nuestro el privilegio de aprovechar las oportunidades que Él nos da de ser parte de sus planes y de las grandes cosas que Él quiere hacer. Es por eso que Él le manda a decir a Esther: pero Esther, ¿y si Dios te puso ahí precisamente para este momento? Para que tú seas un instrumento de salvación en sus manos. Es como si le dijera a Esther: anímate, cobra ánimo, cumple tu rol, representa bien tu papel, cumple con tu responsabilidad y dejemos los resultados al Señor. En la providencia de Dios habrá ocasiones, lugares, situaciones específicas en las que Él nos coloca a cada uno de nosotros para que actuemos y no nos quedemos callados, pasivos o indiferentes. ¿No era algo como esto que predicaba Sugel esta mañana? ¿Ustedes creen que es tiempo en este momento para nosotros quedarnos callados, pasivos e indiferentes, solamente orando? La oración es fundamental. Si no vamos a orar, no hagamos nada. La oración es fundamental. Pero hay cosas que hay que hacer porque nosotros no sabemos si seremos los instrumentos usados para detener la agenda del mal.
Como alguien dijo, el hogar en que naciste, las oportunidades que has tenido, la cultura y la época en la que vives, todo está de acuerdo con la providencia de Dios y es para los propósitos de Dios y de su reino. Y es creyendo esto que debemos vivir cada instante de nuestras vidas. No a todos se nos presentan situaciones tan dramáticas, pero siempre tendremos oportunidades de ser parte del plan de Dios, ya sea orando, ya sea estimulando, ya sea dando el ejemplo. Esther no era una gran judía. Esther era una huérfana judía común y corriente. Y Dios la eligió para llevar a cabo una gran liberación. Pastor, pero es que yo no me siento que yo no soy nadie. No importa. No te voy a desmentir. Es verdad, no lo eres. Ni yo tampoco. Ni yo tampoco. Pero es que no se trata de nosotros. El que nos envía no solo es alguien, es todo. Es el soberano, es el rey, es el que gobierna. Dice Spurgeon, aunque tú no seas más que una cifra, es decir, un cero a la izquierda, aún así el Señor puede hacer algo de ti. Pone el 1 delante del 0 y enseguida se convierte en un 10. Deja 2 o 3 ceros combinarse para servir al Señor. 2 o 3 nadas como tú y como yo. Y si Él los dirige, estos nadie se convierten en decenas de millares. ¿Cuál es entonces la respuesta de Esther a este último mensaje de Mardoqueo? Él le dice, ok, vamos a hacer esto. Reúne a todos los judíos de Susa y ayunen por mí por 3 días. Y yo y mis doncellas haremos lo mismo. Esther propone hacer por 3 días lo que ya algunos estaban haciendo. Porque en el versículo 3 del capítulo 4 se dice que algunos habían reaccionado no solamente lamentando, sino también ayunando. En un ayuno, los judíos dejaban de comer y beber por razones espirituales. Un asunto tan grave como este no era motivo para celebraciones, fiestas, diversión, sino de ayuno y oración. Y aunque somos conscientes que en ninguna parte del libro se dice específicamente que orarían, es lógico pensar que lo hicieron porque la oración era parte intrínseca de un ayuno. El propósito era buscar la ayuda de Dios, buscar su respuesta y manifestar dependencia de Él, disposición de esperar en Él y clamor por fuerzas y sabiduría para hacerlo debido. Pasados esos 3 días de ayuno, Esther iría al rey. Y me gusta más como lo dice Reina Valera que como dice las Américas. Ella dice, vamos a ayunar y yo voy a ir al rey. Y si perezco, que perezca. Me encantaría ver una película de eso. Debe ser bien emocionante. Sobre todo, ¿verdad? Como lo ponen ellos con toda la musiquita detrás. Pero sin música ni nada, solamente leyéndolo con la imaginación podemos pensar lo dramática que era esta escena. No era como, déjame ver cómo me va con Asuero. No. Ella sabía que iba a tener que poner su vida en riesgo. Yo voy a hacer lo que tengo que hacer. Y si yo confío en Dios, yo sé que Él me va a dar la victoria. Bueno, Él te va a dar la victoria a ti y a mí siempre. Lo que pasa es que no siempre Él la da como nosotros interpretamos la victoria. ¿No se te parecen estas palabras a las palabras de los 3 jóvenes en Babilonia? Cuando dicen a Nabucodonosor, óyeme, nosotros no vamos a adorar la estatua porque Dios puede librarnos. Y si no, en otras palabras, nosotros no sabemos si nos va a librar o no. Él puede y de eso no tenemos duda. Y hermano, yo creo que al pueblo de Dios de hoy le hace falta enfatizar un poco más eso. Porque vemos tan frecuente evangelios antropocéntricos, si es que se pueden llamar evangelios, centrados en nosotros. No, Dios no promete que las cosas van a salir como nosotros queremos. Él promete que va a glorificar su nombre en todas circunstancias en nuestras vidas, siempre que nosotros obedezcamos. Así que la respuesta de Esther fue una respuesta valiente, fue una respuesta de fe. Ella no declaró, y yo declaro que el rey me va a extender el cetro. No, ella no declaró, ella dice, yo no sé si me lo va a extender. Si perezco, que perezca. Mardoqueo
está de acuerdo con el curso de acción enviado por Esther. Y me encanta como lo dice el último versículo del capítulo 4. Se fue e hizo conforme a todo lo que Esther le había ordenado. ¿No les llama la atención? Hasta aquí, en todo tiempo, ¿quién era que ordenaba? Mardoqueo, y Esther obedecía. Sin embargo, aquí lo que Esther manda o sugiere no es visto tanto como una sugerencia, sino más bien como una orden. Esto es lo que vamos a hacer. Hermanos, a veces nosotros tenemos problemas haciendo distinción en las diferentes esferas de autoridad. Y se nos pueden dar situaciones donde en un área nosotros ordenamos a alguien y en otra área esa persona es la que nos ordena a nosotros. Pero en este contexto, ella está actuando como la reina que va a tomar un gran riesgo. Es en el capítulo 5 entonces donde nosotros vemos un rayo de luz en medio de estas grandes tinieblas. Porque se nos dice que Esther halla gracia delante del rey. 3 días después, Esther se viste sus ropas reales y se presenta ante el rey. Hermanos, miren la combinación. Oramos, ayunamos y actuamos. Ella no ora y luego se presenta con una batica de dormir. No, ella se presenta con sus ropas reales. Ella hace lo que tiene que hacer, todo lo que esté a mi alcance. Y podemos pensar que muy buena moza y muy bien preparada. Mi vida está en peligro. Es algo trascendental. Tenemos que hacerlo de la mejor manera. Y cuando él la ve, aquí en la película sonaría ta 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 tan. Dice, ella obtuvo gracia ante sus ojos y el rey extendió hacia Esther el cetro de oro que estaba en su mano. Una vez más vemos cumplirse en esta escena Proverbio 21:1. Como canales de agua es el corazón del rey en la mano del Señor. Él lo dirige donde le place. Y no solamente el rey, sino cualquier presidente, incluyendo el nuestro. Dios lo dirige donde le place. Pero entonces vamos a esperar que Dios lo dirija. Dios lo dirige donde le place y le place ayudar y hacer las cosas usándonos a nosotros, los suyos. Parece que el rey fue consciente que si ella se había tomado tal riesgo, alguna razón poderosa debía haber. Es por eso que cuando la ve inmediatamente le pregunta, ¿qué te preocupa? ¿Cuál es tu petición? Y hermanos, la gracia que Dios le dio fue tal que no solamente dice eso, Esther, ¿qué es lo que tú quieres? Que sin él saber por qué razón Esther estaba allí, le dice de motu propio, hasta la mitad del reino se te dará. Uf. Esto no puso a tambalear a Esther. Oye, yo venía a pedir algo, pero la mitad del reino. No, eso no puso a Esther a tambalear. Ella sabía exactamente lo que estaba buscando. Así que su petición fue muy sencilla. No, rey, lo único que yo quiero es que tú y Amán vayan a un banquete que yo le he preparado. Hermanos, ella estaba 3 días ayunando y al mismo tiempo, en esos 3 días ayunando, ella estaba fajada preparando un banquete. Quizás no ella personalmente, pero con todos los recursos que tenía a su mano. Así que después de 3 días de comunión con Dios, ella no se apresura. Si fuéramos nosotros, ¿qué hubiéramos hecho? Miren, yo no sé ustedes, pero yo tengo la ligera sospecha que ustedes se parecen mucho a mí. Tengo que pensar en mí porque no puedo adivinar. Pero habiéndome dicho eso, me extiende el cetro. No solamente me pregunta, hasta la mitad del reino. No, yo no quiero la mitad del reino, yo no me quiero que tú me le arranques la cabeza a Amán. Es lo único. Yo creo que yo no hubiera esperado nada. Pero claro, yo hablo así porque yo no tengo 3 días de ayuno. 3 días de ayuno en la presencia de Dios te ponen a tono con el Señor y te enseñan a descansar y a esperar en Él. Dice Proverbios 15:23, la palabra a su tiempo, cuán buena es. Hermanos, yo creo que es bueno que nosotros pidamos al Señor que nos enseñe y nos ayude a tener siempre el sentido de oportunidad, de saber cuándo es que las cosas deben ser dichas, cuándo es que las cosas deben ser hechas y cuándo debemos hablar y cuándo debemos callar y estarnos quietos. Al rey le gusta la idea. En todo el libro, si vemos algo que al rey le gusta, son los banquetes. O sea, alguien que hace un banquete por 6 meses, vamos a sospechar que no le gustan los banquetes. Y después se le ocurre uno para el pueblo.
No, yo te voy a agradar a ti con la parte que a ti te gusta. Rey, tengo un banquete para ti y Amán solitos, más nadie. Y el rey le gusta la idea, mándenla a buscar a Amán. Ahora, el rey no es tonto y sabe que algo hay detrás, por lo que otra vez en ese mismo día vuelve a preguntarle a Esther, Esther, ¿qué es lo que tú quieres? Y vuelve a reiterarle, ya yo te dije que te voy a dar hasta la mitad del reino. Y una vez más, esto no le llena los ojos, sino que le pide, no, rey, lo único que te pido es que mañana vuelvan de nuevo, mañana les voy a hacer otro banquete. Y así llegamos al versículo 9 hasta el 13, donde vemos allí a un hombre con emociones encontradas. Amán sale feliz esa noche de ese banquete. ¿Ustedes saben lo que es eso? El presidente, yo y la primera dama, nosotros tres solitos. Ustedes se imaginan a alguien, ¿verdad?, diciendo eso. Sale feliz por el honor y la exclusividad que se le había concedido, tanto así que mandó a llamar a su esposa y a sus amigos. Y el texto dice, ¿para qué? Entonces Amán les contó la gloria de sus riquezas. ¿Ven lo que habíamos dicho hace un rato? La multitud de sus hijos y todas las ocasiones en que el rey le había engrandecido y cómo le había exaltado sobre los príncipes y siervos del rey. Y Amán añadió, aún la reina Esther no permitió que nadie, excepto yo, viniera con el rey al banquete que ella había preparado. ¿Y saben qué? Y eso no es lo único. Para mañana hay otro banquete. Adivinen quiénes son los invitados. Nada más yo y el rey. ¡Wow! Ustedes todos conocemos ese tipo de persona, ¿verdad? Pedante, que uno está ahí y llega un momento que uno está buscando la forma de decir, permiso, voy al baño, algo para salirse de ahí. Porque todo es yo esto, yo aquello, yo lo otro. Bueno, yo me imagino a los amigos y a la esposa allí oyendo a este hombre gloriándose. Si él tan solo supiera lo que Dios estaba haciendo a través de esa invitación, estuviera temblando en lugar de jactándose ante los suyos. Pero no todo era felicidad para Amán. Había un elemento que para él era más fuerte que toda honra y posesiones recibidas: la presencia de Mardoqueo cada vez que se cruzaba con él, porque Mardoqueo todavía, a pesar de todo, no se postraba ni se inclinaba como hacía todo el mundo. Él había salido gozoso del palacio, pero cuando vio a Mardoqueo, dice el versículo 9, y que éste no se levantaba ni temblaba delante de él, se llenó de furor contra Mardoqueo. Ustedes han visto eso en un mismo instante. O sea, yo estoy feliz, exuberantemente feliz, y 5 minutos después estoy en el polo opuesto, totalmente incómodo, molesto, airado, enojado. Y no tenemos que imaginar cómo Amán se sentía, porque el texto lo dice. En el versículo 13, él dice: sin embargo, nada de esto me satisface mientras vea al judío Mardoqueo sentado a la puerta del rey. No importa todo eso que yo le he contado feliz, se me borra cuando yo veo a ese hombre que no es capaz de postrarse ante mi presencia. Hermanos, la persona egocéntrica y orgullosa no concibe que los demás no lo traten como entiende que se merece. Una persona orgullosa tiene un estado anímico influenciado por la forma en que los demás lo perciben o lo tratan. Su identidad está determinada por lo que posee, con quién se relaciona y del reconocimiento y aplauso de los hombres. Son los mismos que hoy nosotros vemos haciendo ostentación de lo que tienen, ya sea velada o claramente. Cuando él manifiesta esa inquietud, ese rencor, esa ira delante de su esposa y sus amigos, a ellos se le ocurre una idea. Y la esposa Zeres le dice: pero ven acá, ya deja de estar hablando tanto de Mardoqueo, tú no eres una autoridad, resuelve eso. Mira, manda a hacer una horca de 50 codos esta noche. Mañana en la mañana tú le dices al rey, lo ahorca y luego te va a tu banquete en la noche. La insensibilidad de este grupo es tal que, oigan qué consejo: haz una horca, mata a un ser humano en la mañana y oigan como dice el versículo 14, entonces ve gozoso con el rey al banquete. ¡Wow!
Eso es lo que se llama un corazón duro, pagano, cicatrizado, concentrado en sí mismo. Pero algo me llama la atención y es el apoyo de la esposa. Hay esposas que ayudan, hay otras que no. Las esposas valiosas son aquellas que se atreven a decirnos no lo que queremos oír, sino lo que necesitamos. Y todos nosotros, los hombres, varones masculinos que estamos aquí casados, sabemos que en muchas ocasiones no queremos que nuestras esposas nos digan algo contrario a lo que nosotros entendemos que debe ser. Pero recuérdense que ellas son nuestras ayudas idóneas provistas por Dios. Una esposa valiosa es capaz de traernos a cordura y con amor y respeto hacernos recapacitar de nuestros errores o malos caminos. Así que mi hermano, si tú tienes una esposa que cada vez que a ti se te disparan los breakers, ella te dice, ay mi amor, a mí me parece que eso no es lo mejor. En lugar de tú molestarte, pero tú te pones en lugar del otro. No. Dile gracias mi amor porque tú eres una ayuda idónea, valiosa. Sin embargo, Ceres no era esta esposa, como tampoco lo era la esposa de Job. Y tú todavía quieres bendecir a Dios, maldice a Dios y muérete. Wow, que el Señor nos concede esposas como Abigail, la esposa de Nabal, que dice que era un hombre necio en gran manera. Y esa mujer actuó con todo respeto, pero al mismo tiempo tratando de persuadirlo de hacer lo correcto, independientemente de que él no lo deseaba con todo su corazón. Esas son las mujeres que necesitamos. Pero de igual modo los amigos. Los buenos y verdaderos amigos no son los que nos dicen que sí a todo lo que a nosotros se nos ocurre, que son serviles, que siempre están allí para apoyarnos en nuestros defectos, en nuestros pecados y debilidades. No, los verdaderos amigos son aquellos que son capaces de decirnos lo que necesitamos oír, aunque ellos saben de antemano que no nos va a gustar cuando nos lo digan. Esos son los amigos de verdad. Fieles son las heridas del que ama, inoportunos los besos del que aborrece, dice el libro de Proverbios. Es amigos así que nosotros necesitamos, es esposas así. Evidentemente con un hombre como este, dice versículo 14, y el consejo agradó a Amán e hizo preparar la horca. Ahora, hermanos, una horca de 50 pies de alto, ¿saben lo que sería? Como 75 pies de altura. Para que tengan una idea, como un edificio de 7 u 8 pisos. Bueno, pero no era a Goliat que iban a ahorcar. Porque, ¿y para qué una horca tan alta? Bueno, mis hermanos, posiblemente, ellos querían que se viera desde todo lugar. Como una lección y como un estímulo a que el decreto del rey es firme. Era una muestra de poder y de autoridad. Ahora, esta porción de estos 3 capítulos, hermanos, inicia con la llegada de la adversidad sobre Mardoqueo y todos los judíos y termina en el capítulo 5 con la ejecución inminente de Mardoqueo en una horca. Parecería que las cosas no pueden ponerse peor, pero en medio de la historia aparece un rayo de luz que los próximos capítulos nos mostrará cómo crece. Hay un refrán muy conocido que dice que nunca la noche es más oscura que cuando va a amanecer. Yo no sé si esto es verdad o no, pero es muy conocido. Yo escuché una versión cristiana que me encantó, que dice: la gracia de Dios siempre brilla en su máxima potencia cuando el telón de fondo es el más oscuro. La gracia de Dios siempre brilla en su máxima potencia cuando el telón de fondo es el más oscuro. Si el Señor lo permite, el próximo domingo nosotros veremos qué va a suceder. ¿Será Mardoqueo ahorcado? ¿A ustedes les da risa que Mardoqueo sea ahorcado? Bueno, sí, claro, estoy usando ese recurso para decirles, si ustedes quieren saberlo, lo pueden leer en sus Biblias, pero también pueden venir el próximo domingo a escuchar.
Solo una cosa, mis hermanos, y con esto termino. No quiero extenderme mucho en esta parte, pero quisiera llamar la atención una vez más, aunque ya lo mencioné, al hecho de que el plan de Dios se va a cumplir contra viento y marea. Nadie detiene la voluntad de Dios. Y muchas veces los instrumentos que Él utiliza para variar y frustrar los planes del diablo son simples hombres y mujeres como tú y como yo. Cada uno de nosotros puede ser una pieza importante en los diversos propósitos de Dios si tan solo actuamos conforme a la luz recibida y por amor a Dios y a su pueblo por encima de todas las cosas. El profeta Jeremías plasmó las palabras del Señor cuando dijo: recorred las calles de Jerusalén y mirad ahora e informaos, buscad en sus plazas a ver si halláis algún hombre, si hay quien haga justicia, que busque la verdad y yo la perdonaré. Si hay solo uno que busque la verdad y que haga mi voluntad, yo voy a perdonar a la ciudad completa. Posiblemente nosotros no estamos en una situación tan dramática, pero hermanos, hay momentos donde no debemos pensar en colectivo. Pero imagínate, ¿quién soy yo para protestar con tal? Hagamos lo que tengamos que hacer y dejemos los resultados del Señor. Estamos viviendo una época crítica en nuestro país en este momento. Y yo pienso que sería no solamente triste, sino hasta vergonzoso que en un momento determinado tengamos que mostrar como parte de la ciudadanía y cristianos que somos, que no queremos que se nos imponga un sistema infernal y que nosotros no participemos, porque después de todo los otros van. Hermanos, nosotros no sabemos lo que Dios puede hacer si nos colocamos en sus manos. Y eso implica no solo orar, sino también actuar. Dice un autor: ¿importa que me involucre o no? Sí, importa mucho. Es verdad que Dios tiene a otras personas que puede utilizar, pero a Él no le frustra ni le impide actuar la posible indiferencia suya o la mía. Pero si eso sucede, los perdedores somos nosotros. Si hemos sido llamados para un tiempo como este, qué trágico será que nos respondamos. Que el Señor nos ayude en el ámbito en que nosotros nos desenvolvemos a ser Esther y Mardoqueo, cada uno de nosotros en sus manos, para que su gloria sea manifiesta, porque como quiera lo va a hacer. Qué privilegio si nosotros decimos sí cuando Él nos llama a hacerlo. Que el Señor nos bendiga.